servir de base para un trabajo que les voy a poner. Inicialmente había pensado ponerlos a trabajar, solo darles un poquito de clase, ponerlos a trabajar el día de hoy, pero si hacen falta tantos, tampoco quiero perjudicar a todos los que no están, porque es un trabajo que iban a realizar estando en clase. Entonces, Doctora, sí, solo dos somos los que estamos de la sub y todos los demás están en el puesto. Perdón. Sí, que solo dos de la sub estamos aquí y ahí todos los demás están en el puesto. Solo los que faltamos al puesto estamos acá, que son como dos, incluyéndome a mí. Pero ustedes son Sub 40. 6. Somos subsección 6. Sí, estamos sub 5 y solo 2 personas de la sub 6. Exactamente, ajá. Tres sabemos de la sub 6. De las subsecciones. Es que como yo no los tengo por subsecciones, no sé. Porque las subsecciones están hechas para quienes tienen laboratorios. Sí, prácticamente falta la mitad de la clase porque creo que somos 43 y habemos 22, creo. 23. 27 hay ahorita conectados. Pero bueno, no importa. Voy a platicar con ustedes de un tema y no les voy a poner ahorita trabajo para que lo realicen, porque tampoco quiero perjudicar, porque hay quienes no solo están en vacunación, sino que creo que también se fueron algunos otros a vacunar. Pero entonces vamos a platicar a completar o complementar tal vez algunas situaciones que considero que es importante recalcar. Que es este impacto antropogénico sobre los ecosistemas, que ustedes ven ya la imagen. Sí, doctora, ya sabe. Sí, Bueno, doctora. Bueno, entonces ustedes platicaron acerca del impacto de la superpoblación, pero es importante que entendamos que la actividad antropogénica, o sea, la actividad que nosotros realizamos, es lo que va a causar principalmente un impacto. Dice, este pensamiento me gustó mucho. Se puede vivir 2 meses sin comida, 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del universo y si en el planeta hay un caos medioambiental, es también porque falta amor por él. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Mahatma Gandhi, un gran personaje de la historia. Bueno, miremos a Guatemala y qué linda Guatemala. Miren esto, esos bosques que están viéndose en la majestuosidad de esas estructuras de los mayas. Nuestros lagos, ríos, toda esa belleza, miren, imponencia de volcanes y el lago tan precioso, los manglares, todo esto es. Ahora, ¿cuál es la realidad? Aquí es donde viene qué es lo que estamos viviendo. Vemos deforestación por todos lados. Las personas se han preocupado por eliminar bosques para su beneficio propio. La contaminación, miren el lago de Amatitlán que ya se está convirtiendo en un pantano. Miren, es agua tan terrible, tan contaminada por algas y contaminantes químicos también. Deforestación por diferentes lugares, así como vemos todo esto, y por consiguiente esa deforestación también trae consigo la eliminación de la cantidad de flora y fauna que habita en estos lugares. Esa biodiversidad, que Guatemala ha sido siempre un país muy rico en biodiversidad, pues al alterar los ecosistemas, también alteramos
a todos los seres vivos que viven en estos lugares. Entonces, el principal modificador de todo esto es el ser humano. El ser humano porque busca fuentes de energía, de alimento, refugio, y lo que pasa es que como la población está creciendo cada vez más, necesitan viviendas, y para viviendas hay que eliminar bosques, hay que construir casas, y también necesitan alimento. Entonces, a eliminar bosques para cultivos, o sea, es un círculo vicioso. Las civilizaciones humanas desde el principio, se recuerdan que cuando les pasé cómo había sido ese viaje relámpago a través del tiempo, pues vimos que al inicio no se daba ese impacto tan grande. Sin embargo, conforme los años han pasado, los cientos de años, y el crecimiento de la población, el crecimiento de la tecnología, todo eso ha permitido que el desarrollo exponencial que ha tenido la población de los seres humanos también impacte negativamente a los diferentes ecosistemas en los que se desenvuelve. Entonces, ya habíamos visto esto, que uno de los principales impactos es también el avance de la tecnología, porque al avanzar la tecnología empezamos a crear esas necesidades ficticias por un lado, a tratar de dominar más de lo que ya se tiene por algunas potencias del mundo. Ahora, ¿cómo han cambiado los ecosistemas? Se han transformado definitivamente, porque ya vimos incluso aquí en Guatemala, hace algunos años atrás, veíamos esos bosques preciosos, esas lagunas o esos lagos limpios totalmente, no como lo que estamos viendo en el momento actual, y da tristeza ver el lago de Amatitlán, que era un lago tan precioso como fuente de recreación de los guatemaltecos. Algunos de los cambios más importantes han sido la pérdida de zonas de manglares y de arrecifes de coral, transformación de bosques y praderas, desvío y almacenamiento de agua dulce en represas, represas de las 3 gargantas situadas en el río Yangtze en China, que es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Para hacer eso, tuvieron que eliminar cantidad de biodiversidad existente en esta región, y por supuesto se vino una alteración total de ecosistemas completos. Y eso no está pasando solo en China, sino que pasa en todos los lugares. Y acá en Guatemala pasa cuando en lugares principalmente del sur o del oriente del país, personas que tienen necesidad de cultivos y que no tienen agua, muchas veces cambian el cauce de los ríos o hacen represas para mantenimiento de agua. O sea, son situaciones que se dan y que muchas veces se piensa. Por eso decía en el pensamiento inicial que la codicia muchas veces es algo que ha venido a perturbar toda el ambiente, porque digamos aquí en este tipo de situaciones que les estoy mencionando, se piensa en mis beneficios, no en qué estoy haciendo hacia el resto de la población. Los ecosistemas dependen de ciclos ambientales fundamentales, como la continua circulación de agua, el carbono, nutrientes, se recuerdan a través de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, todas esas modificaciones que hace el ser humano también van a causar modificaciones en los ecosistemas. Y eso es lo que va a causar un deterioro, y todo tiene es como estos dominós que están parados, y si empieza el primero y se cae, va a pasar arrastrando al resto. Es decir, esos daños que se dan en los ecosistemas no se quedan únicamente alterando ese puntito en donde
se causó el daño, sino que eso tiene repercusiones en un área mayor, que así como lo que está pasando en algunos países del mundo que están totalmente alejados de nuestra Guatemala, todo eso repercute en las situaciones a nivel mundial. Dice que el mundo está hecho a nuestra medida. Y eso es cierto, porque está hecho a la medida de los intereses de cada quien, al aumento de la tecnología. Viene el proceso de globalización, en donde se da la apertura y expansión de mercados, y esto obliga a personas a explotar sus recursos naturales con afán de mantener a flote las economías. Entonces se vuelve una situación de competencia para ver quién tiene más, quién puede ser el hegemón mundial para dominar en cierta forma al mundo. La huella ecológica es muy importante, que esto no se había mencionado. Y la huella ecológica es un indicador biofísico de impacto ambiental y sostenibilidad. Y esto mide el impacto generado por la demanda humana de los recursos de los ecosistemas. Entonces, todos tenemos una huella ecológica. Cada uno de nosotros tenemos ese impacto en el área en donde vivimos. Y por supuesto, si hablamos ya del país, ya se puede hablar de una situación mayor. Claro que esa huella ecológica de Guatemala no se va a comparar con la huella ecológica de países industrializados y mucho más grandes que nosotros. Entonces, los componentes de esta huella ecológica, o sea, a nivel del carbono, y esto representa la cantidad de área forestal que se requiere para absorber emisiones de CO2. Ya sabemos que los árboles juegan un papel preponderante en todo esto para convertir el CO2 en oxígeno, y ese oxígeno va a ser de utilidad para el mantenimiento del equilibrio en nuestro mundo. Entonces, todo, como les decía, es una cadena. Los bosques, que representan la cantidad de área de bosques requerido para proporcionar madera, pulpa, leña, de acuerdo a las necesidades de la población. Los cultivos, que representa el área utilizada para cultivar alimentos y fibras que van a permitir el mantenimiento de esa población que está creciendo de una forma increíble. El pastoreo, que representa el área utilizada para la crianza de ganado. Zonas pesqueras calculadas a partir de la producción primaria requerida para mantener las capturas de pescado y mariscos. La tierra urbanizada, la cantidad de tierra que se necesita para la infraestructura que va a permitir vivienda, transporte, toda la estructura que va a permitir que la economía de un país pues salga adelante por las mismas necesidades de la población. La huella ecológica, que representa la demanda de recursos, y la biocapacidad, que representa la disponibilidad de recursos, se expresan en una unidad llamada hectárea global. Y esa hectárea global es una unidad común que comprende la productividad promedio de toda el área de la tierra y mar biológicamente productiva en el mundo en un determinado año. Las áreas biológicas productivas incluyen tierras de cultivo, bosques, áreas de pesca. Aquí no se incluyen ni los desiertos, ni glaciales, ni el mar abierto. Entonces, esta huella ecológica es utilizada para calcular el sobregiro ecológico global, y esto ocurre cuando la demanda de la humanidad sobre la biosfera excede la capacidad biológica del planeta. O sea, esa huella, a través de esa huella ecológica se nos permite darnos cuenta que estamos consumiendo más de lo que la Tierra es capaz de producir. Entonces, si esa huella es tan grande, nos enfrentamos a una situación en donde ya no se recupera lo que estamos obteniendo de la naturaleza. Entonces, se da un agotamiento del capital biológico que sostiene la vida en el planeta.
y se da una acumulación de productos de desecho. Hay quienes dicen que para el 2050 la Tierra ya no va a ser capaz de sostener la demanda del ser humano frente o respecto al ambiente. Y está la otra parte de los que dicen que sí, que la misma tecnología puede contribuir para que se dé precisamente una forma de alimentar a la población de una manera adecuada. Entonces, este sobregiro ecológico ocurre cuando la demanda de una población respecto a un ecosistema excede la capacidad del ecosistema para regenerar esos recursos y para absorber los desechos, porque los desechos que nosotros generamos son enormes. Entonces, bueno, posteriormente vamos a hablar de qué se puede hacer para manejar estos desechos y sacarles el mayor provecho posible. De acuerdo con el Global Footprint, la dimensión de la huella ecológica gira en torno de dos aspectos: de los ingresos del país y del tamaño de la población. Respecto a los ingresos del país, las personas con mayores ingresos buscan un mejor estilo de vida y por tanto consumen mayores y mejores recursos. Pero aparte de eso están todos aquellos de que, por ejemplo, ahorita con el bono 14, que salen un montón de ofertas y entonces es aquella cosa de que, pero esto está en oferta, tengo que irlo a comprar, pero lo necesitan. No, pero me puede servir. Entonces viene como aquellos acumuladores. No sé si han visto alguna vez esos programas de los acumuladores en donde tienen esas casas, esos cuartos llenos de todo lo que han comprado, pero que no les sirve para nada. Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta. El tamaño de la población, entre más grande, más recursos se necesitan para cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, esta es un esquema de la huella ecológica, y si vemos, los Emiratos Árabes Unidos son los que tienen una mayor huella ecológica, quiere decir que es un mayor impacto en el ambiente. Luego está China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, India y Guatemala, que es una cosita solo para ejemplificar cómo está nuestra huella ecológica. Sin embargo, si lo vemos, aunque sea en poquito, pero estamos causando una huella ecológica que está en alguna forma impidiendo que se obtengan los recursos necesarios para alimentar a la población. Y un ejemplo de eso es la alta desnutrición que hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa desnutrición? Es que no se están haciendo los cultivos adecuados, la tierra no está siendo lo suficientemente fértil para que se den los cultivos y las personas puedan tener sus pequeñas hortalizas, que eso sería una forma de paliar el hambre en Guatemala. Entonces, en algunos países, principalmente países de Europa, se tienen, así como esto que estamos viendo, casas solares autosuficientes. Este es en Freiburg, Alemania. Entonces, ven ustedes, los techos son solo paneles solares. Pero también hay complejos de apartamentos como esto que vemos en Londres, que son apartamentos de energía verde. Y aparte de que están cubiertos por paneles solares, también tienen iluminación abundante en cada uno de los ambientes. Y en los Emiratos Árabes está esta universidad verde. Todo es energía verde. Hasta el tren que llega a este lugar, todo es energía verde, todos son paneles solares, entonces todo funciona y aquí no se utiliza nada que vaya a contaminar el ambiente. Incluso el material que se ha utilizado es material reciclado, con un tratamiento adecuado, por supuesto. Bueno, los ecosistemas contra las presiones.
las presiones se dice que son de dos tipos, internos y externos. Los factores internos se deben al desarrollo de una comunidad y a los cambios que se asocian a las condiciones del lugar en donde habitan las personas. Y los factores externos no directamente dependen de la comunidad, sino que de elementos que en algún momento pueden ser ajenos al ecosistema y que interrumpen el equilibrio de este. Entonces, por ejemplo, el ser humano puede ser un factor interno o puede ser un factor externo. Interno, cuando la población es un componente de ese ecosistema y que está causando alteraciones en ese ecosistema. Pero también puede ser externo, gracias, externo cuando los ecosistemas son contaminados por alguna situación directamente asociada al ser humano, como provocación de incendios o provocación de alguna como formación de grietas, explosiones. Las minas se puede decir también que es una situación, una presión externa. ¿Cómo responden los ecosistemas a esas presiones? Entonces, pueden ser variadas, porque puede ser que sea una perturbación que va a alterar totalmente ese ecosistema, pero puede recuperarse. Claro que la complejidad que tenía antes ese ecosistema ya no va a ser igual, sino que va a haber un cambio en ese ecosistema y probablemente se convierta en algo mucho más sencillo de lo que era anteriormente. Y las formas de vida en este lugar también van a ser distintas. Ahora, hay perturbaciones que, como en algún momento las que son perturbaciones naturales, pueden como que ser posteriormente a los años una situación benéfica, porque va a permitir a ese ecosistema cambiar positivamente y va a regenerar de alguna forma lo existente con anterioridad. Entonces, pueden ser un cambio tan drástico que ya no se recupere, sino que cambie totalmente, o puede ser un cambio en el que el mismo ambiente se vea estimulado para regenerar lo que había. Entonces, estos ecosistemas se puede dar una situación de estrés que sería un agente debilitante y una perturbación como un evento parcialmente benéfico, como lo que les decía, los desastres naturales en algún momento se puede recuperar nuevamente. Ahora, eventualmente todos los ecosistemas van a atravesar por perturbaciones periódicas que se asocian a presiones naturales, como estamos viendo acá, una erupción de un volcán. También es importante tomar en cuenta la dinámica de la población. La tasa máxima de crecimiento que una población puede tener se le conoce como potencial biótico, o sea, lo máximo que esa población va a crecer. En la realidad se piensa que ningún organismo puede alcanzar ese potencial biótico porque siempre van a haber algún factor que va a limitar su desarrollo, ya sea por enfermedades, por escasez de alimentos, por acumulación de residuos tóxicos, que pueden ser algunos de los factores que van a como que hacer presión en esa población para que no se dé ese crecimiento de potencial biótico. Entonces, tomados como un conjunto, las presiones ambientales que limitan la capacidad de una población para crecer se le llama resistencia ambiental. Otro aspecto interesante también, que el potencial biótico y la resistencia ambiental
determina la capacidad de carga de una población y está ejemplificado acá en estas dos peceras. Entonces, la capacidad de carga es el número máximo de individuos o de personas que un ambiente puede soportar sin efectos negativos para la población. Entonces, así como vemos, en la pecera del lado derecho hay 3 peces que, aunque la pecera es pequeña, pues tienen ambiente adecuado para moverse. Pero si ven en el otro lado, definitivamente aquí la población de peces está muriendo porque ya no tienen las condiciones propicias. Es lo mismo que pasa con la población humana, que hay lugares en donde son tantos ya que ya no tienen la capacidad de obtener los alimentos y se da una pobreza extrema. Entonces, la capacidad de carga es determinada por los cambios climáticos, por la depredación, disponibilidad de recursos y por una competencia interespecífica. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se excede la capacidad de carga? Entonces, se llega a un punto de sobreposamiento, o sea, ¿qué es lo que vimos en la pecera? Si se excede, puede haber disminución de recursos, degradación del medio ambiente y declive de la población. Entonces, incluso hay situaciones que se dan en la selva que en algún momento eso lo vi y decía yo, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Que nacen los tigritos, digamos, y la mamá o la leona o el tigre se comen, o el león, perdón, se comen a las crías. Decía, ¿pero por qué? Y eso en el mundo animal es entendido para mantener el equilibrio y probablemente porque no hay el alimento suficiente. Entonces, hacen eso, se comen a sus crías. Y eso pasa no solo con la población de leones, sino con diferentes poblaciones de animales. Claro que los seres humanos no vamos a hacer eso, pero existen otras formas de mantener una población y no un aumento de la misma, utilizando ciertas medidas para evitar que se aumente la natalidad. El estrés antropogénico, entonces, es muy importante, porque todas las actividades humanas van a inducir un amplio rango de condiciones estresantes que van a modificar la manera en que los ecosistemas y sus comunidades interactúan, y se da una serie de situaciones que van a repercutir. Algunas de estas que tienen que ver con el estrés antropogénico están divididos, claro que son muchas, pero están divididas en 4. La reestructuración física, introducción de especies exóticas, descarga de sustancias tóxicas al aire, suelo y agua, y explotación excesiva de los recursos naturales. Por ejemplo, la reestructuración física. Esto se da cuando se hace, por ejemplo, tala de árboles para la creación de campos para cultivos, movilización y limpieza de tierras para urbanización, o la perforación de suelos para obtención de aguas subterráneas. Uno de ellos es el fracking. Entonces, este tipo de situaciones va a causar una alteración en el ecosistema, todo esto conocido como reestructuración física. Entonces, los recursos naturales no renovables, tenemos las minas. En nuestro país esos recursos se han desarrollado en torno al petróleo, a los minerales metálicos como el oro, plata, plomo, zinc, y no metálicos como el cuarzo. Además, en torno a la explotación de materiales de construcción como mármol, yeso, arena, granito, roca, y por supuesto todo es por la misma necesidad
creación de edificios, de casas, o por, ahí sí que vendría codicia por el oro, plata, que eso se vende a un alto precio. Entonces, todo eso ya son recursos no renovables y que definitivamente van a hacer un impacto negativo. La explotación de recursos no renovables van a modificar la geografía y fisiología del paisaje natural. Hay alteración del suelo, del aire, flora, fauna, del ser humano, y no solo eso, sino que también se da contaminación de toda esa área, porque no solo va a cambiar el paisaje, sino que hay muerte de flora y fauna por los mismos compuestos tóxicos que se van a generar dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo. En la explotación petrolera se asocia con la posibilidad de derrames y contaminación de cuerpos de agua y de suelo, eso se ha dado. Los pozos petroleros con mayor producción están localizados en el Parque Nacional La Laguna del Tigre. No sé si alguien ha escuchado de la Laguna del Tigre o si conoce la Laguna del Tigre. No, doctora. ¿No? Bueno, pues esta Laguna del Tigre es una de las reservas y aprobaron que se sacara petróleo de este lugar, y con aquello de que iban a tener mucho cuidado para no dañar tanto todo el ambiente. Situación que definitivamente no se llevó a cabo de esa forma, y los pobladores del lugar se quejaron porque como entraban camiones destrozaban todo, los trabajadores se comían cuanto animal podían del lugar. Entonces fueron causando un impacto tan negativo, aparte de la contaminación de ríos localizados en esta área y de la misma laguna. Entonces son situaciones que también no deberían darse, máxime en un lugar que es un área protegida. Pero bueno, existen una serie de regulaciones para la explotación de recursos no renovables, y existe la ley de minería, la ley de hidrocarburos, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ley de áreas protegidas, ley para protección del patrimonio cultural de la nación, y están los acuerdos de paz. Entonces, sí existen documentos, sí existen leyes que van a contrarrestar en cierta forma que se dé el abuso de todo nuestro ambiente. Tristemente no siempre se cumple, y entonces por eso es que se dan situaciones como las de la Laguna del Tigre. Otra situación interesante es la introducción de especies exóticas. En algún momento, no sé si ustedes han escuchado que quieren un arreglo de flores y le dicen, los quiere de flores exóticas. Y cuando dicen flores exóticas, da la impresión como que van a colocar de aquellas flores que solo se encuentran en Petén o cosas así, pero que son parte de la riqueza existente en Guatemala. Entonces, se da un poco de confusión en estos términos, porque las especies exóticas son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural y corresponden a especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que como resultado de la actividad humana han sido transportadas a otro lugar de forma intencional o accidental. Algunas especies exóticas pueden presentar la condición de especie exótica invasora, porque esta especie exótica invasora puede causar alteraciones bastante serias en los ecosistemas. Esas especies exóticas invasoras son una de las 3 causas más importantes de extinción de especies en la naturaleza,
junto con la alteración de hábitat y la sobreexplotación. Entonces, algunos ejemplos de estas especies exóticas en Guatemala está la lobina negra, que fue introducida en el lago de Atitlán como forma de atraer turistas y aniquiló a las especies endémicas. Entonces, esas especies endémicas, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon del pato poc, de Antigua, o de, perdón, ¿sí escucharon? Sí. Sí. ¿Y qué escucharon del pato poc? Yo me acuerdo que a mí me hablaron del Pato Poc en un museo que queda en la zona 13 por el aeropuerto. Ajá. Y se extinguió. Ajá, se extinguió. ¿Alguien más escuchó algo? Sí, cabal, yo mismo, que igual que Samira también lo tienen ahí el Pato Poc, pero lo tienen ahí como en taxidermia, creo que lo tienen ahí en Ajá. exhibición, ¿verdad? Y que se Exactamente. extinguió hace como en los 70 más o menos. No la escuché. Un poco más hacia acá. El pato poc era una especie de un pato endémico en Atitlán y había cantidad de patos. Cuando ingresó la lobina negra, porque el pato se alimentaba de todos los pececitos que habían en el lago. Entonces, cuando trajeron la lobina negra, esta aniquiló a todas las especies endémicas que estaban en el lago y con ello se fue el alimento del pato. Entonces, el pato ya no tuvo el alimento necesario y murió. Desapareció el pato poco. Entonces, ese es uno de los ejemplos de esa especie exótica que la trajeron de forma de atraer más turistas, porque es un pez grande. El pez diablo que está migrando desde las costas mexicanas y amenaza a las especies endémicas de peces en las costas centroamericanas. Aquí no está siendo traído intencionalmente, sino que él está migrando probablemente porque ya no encuentra su alimento en esas regiones, probablemente por contaminación también de las aguas. Y el monocultivo de palma africana en Petén, que daña los suelos y destruye la biodiversidad nativa de la región. Yo creo que ya les había comentado algo del cultivo de palma africana. Esta palma deja inservible los suelos y para que se recuperen deben pasar aproximadamente 20 años. Entonces destruye todo, por supuesto. Entonces, ¿perdón? Doctora, solo una pregunta. Este ejemplo de lo de La Palma fue el que también afectó el río La Pasión en Petén. Exactamente. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos la lobina negra. Por supuesto que el pescar este tremendo animal es más vistoso que todos los pececitos chiquitos que estaban en el lago. Y este es el pez diablo, el que también es un animal muy vistoso. Y esta que es la palma africana. Y el problema con la palma africana no es solo la palma en sí, sino también todos los pesticidas que en algún momento utilizan para evitar plagas. Entonces, todo eso fue lo que dañó el río La Pasión y por eso hubo cantidad de peces que murieron. Desafortunadamente aquí en esta situación se manejaron, no sé, cosas un tanto extrañas porque grupos de estudiantes que fueron a investigar esto resultaron muertos posteriormente. Bueno, consecuencias de la amenaza a la biodiversidad. Aquí hay ecorregiones en riesgo, ecosistemas en riesgo, especies en peligro de extinción o en riesgo, en donde se incluye flora, fauna y las especies bandera. ¿Ustedes saben qué son las especies bandera? No, doctora. No, doctora. ¿Nadie sabe? Son como, no sé, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podrían ser
el quetzal y la monja blanca, que a nivel mundial sabemos de que son representativos de Guatemala, ¿o no? Exactamente. Esas son las especies de bandera. Usted le hablan del quetzal, usted está en un país lejano a nivel mundial y a usted le hablan del quetzal, inmediatamente viene a su mente Guatemala, ¿verdad? Así como si escucha una marimba, cuando está aquí en Guatemala y escucha marimba, ¡ay, cambien eso! Pero si está en otro país y le empiezan a sonar marimba, ¡ay, dejen! Y usted se siente como que un pedacito de su país está con usted. Bueno, los ecosistemas que más han cambiado son los ecosistemas marinos, poblaciones sometidas a pesca que se han visto afectadas por la demanda mundial de alimentos para el consumo humano y animal, ecosistemas terrestres, más de la mitad del área ocupada originalmente por diferentes tipos de praderas y bosques han sido convertidos en tierras agrícolas, ecosistemas de agua dulce, la creación de represas, captación de agua para uso humano, que ha modificado toda la cantidad de agua. Se me pasó contarles en esto del fracking. En Estados Unidos, hace varios años atrás, hicieron un estudio. No recuerdo ahorita exactamente el lugar en donde se llevó a cabo esto. Lo cierto es que empezaron a sacar gas e hicieron una tremenda excavación y sacaban gas. Las casas, que ahí no habían tantas, sino que así como casitas de campo aisladas, de repente abrían el chorro del agua en la cocina y si tenían un fósforo cerca, encendía el agua, se prendía. Era una llamarada. Y lo mismo las personas que vivían en el lugar empezaron con dolores de cabeza, mareos, y se dieron cuenta que este gas había contaminado los ríos subterráneos. Entonces, hicieron una serie de investigaciones y lo que hicieron los de la empresa que estaban a cargo de esto es que les llevaron cisternas a diferentes lugares para que pudieran utilizar el agua de ahí, pero eso no iba a eliminar la contaminación que se estaba dando a nivel del ambiente y por supuesto esto causaba dolores de cabeza, mareos, también dificultad de recordar cosas, o sea, estaba teniendo un impacto a nivel de la memoria, una situación generalizada. Estos estudios que empezaron a hacer, los empezaron a hacer visibles a la población y de repente, pues estas personas que estaban haciendo todo este reportaje fueron sancionadas, desaparecieron toda la información que tenían y ya no se pudo conocer qué más había pasado con esto. Pero eso es parte de la contaminación que se puede dar cuando se hace tipo de cosas como obtención de petróleo, obtención del subsuelo. Bueno, los niveles de deforestación y degradación. La extracción ilegal de madera. Y esto acá en nuestro país se da a cada momento. Cuando se ve que hay un bosque, principalmente si son bosques de pinos o encinos, llegan los camiones por la noche y se meten y empiezan a talar los árboles. Entonces cargan esos árboles. Y entonces vemos áreas tan taladas como estas. Y se ven camiones que van cargando los tremendos trozos con un buen diámetro para obtener madera. Se supone que todos estos tienen que tener una licencia para hacer este corte de esta tala de árboles. ¿Y qué pasa? Porque siempre hay los de la hacienda que están atentos a ver qué es lo que pasa en los caminos y si encuentran a un camión que va con esto, pues lo paran, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí
depende quiénes sean los que paren al camión, pueden ocurrir dos cosas. O que les pongan multa y como que los manden presos probablemente porque no tienen la licencia para hacerlo y están alterando el ambiente. O, así como dicen, le pasó algo bajo la mesa, que es lo que en un buen número de veces se da, ¿verdad? Entonces, se siguen y en las noches se mira que salen camiones cargados de... Ya al día siguiente se miran aquellos bosques que están como, pero ¿a qué hora pasó esto, verdad? Y los dueños del bosque muchas veces ni se dan cuenta, porque fueron personas ajenas las que se metieron al lugar y fueron a talar los árboles. Aparte de eso, vamos a ver si está Doctora. acá. Ah, sí. Perdón, es que yo tenía una duda con esto. Es que yo había escuchado que, no recuerdo si es en Estados Unidos o en qué país, pero cuando, por ejemplo, una empresa, digamos de que van a construir un centro comercial, pero lo van a construir en un área donde está como con mucha vegetación o es como muy boscosa, por decirlo así, y tienen que talar muchos árboles para poderlo construir, yo creo que como que el gobierno les daba el permiso para hacerlo, pero como paga de vuelta, por decirlo así, por hacerlo ahí, tenían como que plantar no sé cuántos árboles o algo así. No sé qué tan cierto es y si se aplica aquí también en Guatemala o no. Sí, aquí también. Es decir, le dan la licencia para, es decir, de una forma legal lo puede hacer, así como usted dice que van a construir un centro comercial y tienen que eliminar, que le digo, 200 árboles, les dan la autorización, pero tienen que sembrar una cantidad, un doble, creo yo que es el doble de los árboles que quitaron en un área diferente. Entonces, esa es una de las situaciones que se deben cumplir cuando alguien tala árboles en una región determinada. ¿Ya? Pero por eso es que están los taladores fortuitos y que no piden permiso ni están respaldados por la ley, porque así no solo se roban la madera y no tienen que encontrar un terreno para reforestar. Creo que es el doble de la cantidad de árboles que talaron. Doctora, yo también creo que aquí en Guatemala el otro caso sonado fue el de Cayalá, que quisieron expandirse, ¿recuerda? Sí. Y no encontraron un terreno para poder como que plantar los árboles que era requerido. Creo que por eso ya no pudieron hacer expansión, ¿verdad? Fíjese que no sé exactamente. Ahí en Cayalá se veían, porque se veían en el día, se veían las marcas de camiones que salían de algún lugar. De día no se veía nada. Entonces, me imagino que sí tienen que haber tenido, tal vez tenían todo legal para poder sacar la madera, porque ahí había cantidad de árboles. Pero el terreno lo tenían que encontrar no necesariamente cercano, sí podía haber sido alejado, pero de que hay lugares para reforestar, por supuesto que hay. Ya, pero desconozco qué fue lo que se dio en esa situación. Sí, porque inclusive varios de aquí de la universidad firmaron para que no hicieran ese tipo de acción. Ante las autoridades también, del Ministerio de Ambiente, creo. Sí. Sí, tratando de proteger el ambiente. Bueno, aparte de esos taladores de leña, también están los taladores pequeños para el consumo de leña. Y esto es aproximadamente 20.635 millones de metros cúbicos por año.
y el 85% se consume en el área rural. Entonces muchas veces dicen, pero si yo solo unas ramitas quiero, pero de casa en casa una ramita, y cuando sienten es porque ya talaron un árbol completo, ya le dejaron, ya no tiene ramas, ya solo el tronco. Entonces ya cuando está solito el tronco ya lo hacen leña, así como tenemos acá. Entonces en el área rural la mayoría de personas utiliza leña, y también no solo en el área rural, sino que en el interior de la República, en una buena cantidad de pueblos, se utiliza leña para consumo diario. Un factor muy importante también, que es indicador del deterioro de la tierra, es la erosión. Y esa erosión es potencial por sobreuso de la tierra, y desencadena complicaciones como empobrecimiento de la tierra, que es lo que hace la palma africana, contaminación de fuentes de agua con sólidos, asolvamiento de cauces de ríos, disminución de la infiltración hacia el manto freático. Existe un 15% de sobreuso del suelo, que es causante del 57% de la erosión total del país. Entonces vemos panoramas
Mucha dice la doctora Sotelo que a la doctora de esta clase se le fue la luz y quedamos un grupo en WhatsApp con ella. Pero no sé si alguien tiene su número. Con la doctora ya Vaya, tenemos gracias. grupo, ¿no? No Ya sé. tenemos, Lisa lo hizo, Sí, men. ya tenemos Bueno, también. entonces. ah, ¿Por qué no la escribimos ahí para ver qué hacemos? Va, así nos quedamos esperando. Sí.